Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer la clase de fármacos en cardiología. Eh, Ustedes me habían comentado que son como 60 alumnos, ¿verdad, Aranza? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, somos algo de 60. Dime, no te escuché bien. Sí, doctora, somos 64, 63, creo. Y ahora estamos, ¿cuánto? El 50%. Sí, doctora. Ya se están conectando un poquito más, me parece. A ver, ya 33 ahora. 50.1%. A ver, que se conecten rápido. Debemos de tener más del 80% de asistencia, o sea, de alumnos, pues, para iniciar. Y ya son las 3:10. A ver, vamos a ver al final cuánto se conecta. Lo bueno aquí que queda registrado, ¿no? A ver, entonces vamos a ya iniciar porque en realidad es una clase larga. Entonces, y pues es de repaso en realidad, porque ustedes en el capítulo de farmacología hicieron una parte de estos, de este tema, ¿no? De medicamentos o fármacos en cardiología. Entonces vamos a iniciar. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat o al final levantar la manito y le respondemos. De todas maneras, yo tengo preguntas aquí. Al final de la clase voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Tengo un cuestionario y vamos a estar preguntando para ver si pues han entendido o no la clase, ¿no? Bueno, más que entendido, para ver si pues el nivel de conocimiento. Vamos entonces a empezar. Al final vamos a ver cuántos se conectan porque todavía faltan, ¿no? Faltan varios, ya estamos 40. Faltan 20, 24. Es bastante. Listo. Entonces empezamos. Nosotros en cardiología utilizamos diversos tipos de fármacos, empezando por la clase anterior conmigo que hicimos, hipertensión arterial, empezando por diferentes patologías. Por ejemplo, nada más para la hipertensión arterial utilizamos, vean, inhibidores de la ECA. Ay, ¿qué pasó? Inhibidores de la ECA, bloqueantes AT1, que son los ARAs. Luego también utilizamos diuréticos. También utilizamos bloqueantes de aldosterona. Agentes centrales, clonidina, reserpina, vasodilatadores, nifedipino, verapamil o diltiazem, también inhibidores de las catecolaminas, ¿no? Entonces, son varios medicamentos que se utilizan. Pues ya habíamos comentado antes que hay diversos mecanismos que predominan para el desarrollo y que se mantenga la presión elevada. Entonces, tenemos factores centrales como el estrés, que pues el estrés con una descarga adrenérgica va a generar que se aumente el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Y asimismo eso nos lleva a hipertensión arterial. Además, a nivel renal, la hipoperfusión o también nos puede llevar pues a vasoconstricción de la
arteria aferente y por tanto, pues, aumento de la aumento de la aldosterona, ¿no? Y en algunos casos también puede haber, puede haber, aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Y todo eso nos lleva a la vasoconstricción. Y al final todo acaba en hipertensión arterial. Entonces, lo que quiere decir esta imagen es que hay diferentes mecanismos para que se genere la hipertensión arterial. Y nosotros tenemos que atacar esos lugares con diferentes fármacos. Entonces, vamos a ver ahora los fármacos, los más principales que estamos utilizando. Los inhibidores de la ECA son los primeros a estudiar. Y ustedes saben que el mecanismo de acción de los inhibidores de la ECA, pues es eso, inhibir al ECA, ¿no? A la enzima convertidora de angiotensina. Entonces saben que la ECA convierte la angiotensina 1 hacia angiotensina 2, ¿no? Entonces, ustedes saben que la acción de la angiotensina 2 predominantemente es aumentar la contractibilidad. ¿No? Entonces, al inhibir a esta enzima ECA, pues lo que vamos a tener, los resultados o los efectos va a ser que pues vamos a tener un efecto más que todo vasodilatador, ¿no? Vasodilatador y por tanto la resistencia vascular sistémica va a disminuir y también la presión arterial con esta. Entonces, en realidad estamos inhibiendo pues la acción de la angiotensina 2, ¿no? Otra cosa importante del ECA es que también va a inhibir la degradación de la bradicinina y pues va a estar en este caso, si va a estar inhibido su degradación, entonces va a estar aumentado, ¿no? La bradicinina a nivel sanguíneo. Otros efectos que tienen los IECAs son el efecto diurético, porque puede haber retención de potasio, inhibición de aldosterona y también inhibición adrenérgica indirecta. Entonces, estos son los principales efectos de los IECA. Ahora, lo más principal exactamente es esto, ¿no? Que va a disminuir la presión arterial porque va a inhibir la conversión la angiotensina 1 a la angiotensina 2, ¿no? Como vemos también en esta imagen. Entonces, aquí está el efecto, ¿no? Entonces, no va a haber conversión de la angiotensina 1 hacia angiotensina 2, porque ya habíamos dicho que la principal actividad o función de la angiotensina 2 es la vasoconstricción, ¿no? Entonces, si vamos a inhibir eso, vamos a tener el resultado que va a ser vasodilatación. Ujú, muy bien. Ahora, los fármacos, los YECAs, no solo se utilizan en hipertensión arterial, también los utilizamos en insuficiencia cardíaca y también en cardiopatía isquémica. Ya saben que el YECA más utilizado y más estudiado es el captopril. ¿No? Luego está el losartán, que es un ARA2, ¿no? Entonces, en realidad, los YECAs van a inhibir a la angiotensina 2 en su totalidad, ¿no? Ahora vamos a ver en un momento que los ARA, qué lo diferencia de los ARA2, ¿no? Entonces, una característica del YECA es que inhibe en su totalidad a la angiotensina 2. Esta es la clasificación de los YECAs. Tenemos los que inhiben el grupo sulfidrilo, en principal tenemos el captopril, ¿no? El captopril, que su vida media de eliminación es de hasta 2 horas, es netamente eliminación renal y se puede dar hasta 3 veces al día, ¿no? Viene de 25 miligramos, como ven aquí, y esta es la presentación mínima, ¿no? Y la dosis máxima es de 100 miligramos.
y los puedes dar hasta 3 veces al día, ¿no? O sea, 25 cada 8 horas, por ejemplo. ¿Mm? Listo. Luego tenemos inhibidores del contenido que contienen un grupo carboxilo. El principal y que tenemos en el Perú es el enalapril. Los demás, he visto ramipril, pero poco. Más es enalapril. Entonces, su vida media es 11 horas. Entonces, esto quiere decir que podemos dar hasta 2 veces al día, ¿no? Y se elimina a nivel renal casi en su mayoría también, al igual que el captopril. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Que si tenemos un paciente con insuficiencia renal, no le podemos dar yeca, porque ya vieron que la eliminación es prácticamente o a predominio renal. ¿M? Se puede dar 2 veces al día el enalapril y sus dosis van de 2,5 el mínimo hasta, hasta 20 miligramos, ¿no? Hasta 20 miligramos 2 veces al día. Muy bien, los demás medicamentos no hay, solo tenemos captopril y el enalapril. Entonces, para repetir, los YECAS los podemos utilizar en insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio y, y aquí vamos a ver los efectos en cada una de estas patologías. Por ejemplo, en cardiopatía isquémica, los inhibidores de la ECA lo que van a realizar es un efecto negativo contra la hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, estos van a actuar disminuyendo la fibrosis, disminuyendo el remodelado, la pérdida de músculo, ¿no? Porque en pacientes con infarto, pues hay pérdida de músculo, pérdida de miocardio, y esto se puede fibrosar. Entonces, lo que hace el YECA es retrasar esta fibrosis y retrasar o un efecto negativo contra el fallo del ventrículo izquierdo. Entonces, está demostrado que los YECA son los principales fármacos que reducen la mortalidad en los pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio. Entonces, esto se llama remodelado posinfarto, ¿no? Entonces, disminuyen el remodelado posinfarto, ¿cómo? Disminuyendo la tensión de la pared. ¿M? Y también disminuyendo, como les dije, la dilatación y el remodelado. En insuficiencia cardíaca tienen efectos neuromorales, eh, porque les había comentado que también hay mecanismos mm, varorreflejos que pues pueden aumentar pueden aumentar acá, como vemos acá, pueden aumentar los efectos beta, ¿no? Y los efectos alfa. Entonces, en este caso, en algunos pacientes que tienen fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 45%, o sea, quiere decir que es un ventrículo que pues está contrayendo bajo, moderadamente bajo en realidad, porque lo normal de la contracción o la fracción de eyección es más de 60%. Entonces, si tenemos una contracción baja, quiere decir que ese ventrículo en algún momento va a empeorar, ¿no? Y pues hay exceso de poscarga y de precarga. Entonces, los YECA lo que han demostrado es pues disminuir este exceso de poscarga y de precarga. Y cuando disminuyen esto, pues hay mayor supervivencia y disminuye también la muerte súbita en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora pasamos a los ARA2. Entonces los ARA2, estos son más específicos que los YECAS porque estos van a bloquear los receptores AT1. Entonces, cuando la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2,
Esta interactúa con los receptores que tiene esta angiotensina 2. El AT1 y el AT2 son dos receptores, ¿no? Entonces, el receptor AT1 ya está estudiado y pues su principal función es la vasoconstricción, el remodelado, la hipertrofia. Entonces, y el AT2 no, el AT2 es su principal función es el crecimiento, ¿no? Entonces, lo ideal es bloquear el receptor AT1, que es el de pues, vasoconstricción, para que haya vasodilatación. Entonces, esa es la función de los ARA, ¿no? Bloquear el receptor AT1 para que pues haya disminución en la vasoconstricción y por tanto su efecto va a ser también vasodilatador. ¿M? Va también va a tener regeneración tisular y pues efectos en la natriuresis. Tenemos diferentes medicamentos. Tenemos el losartán, candesartán, valsartán, irbesartán, telmisartán o el mesartán. Entonces, la mayoría de estos sí los tenemos y son los más utilizados en realidad y de primera línea en los pacientes con hipertensión arterial. Aquí en esta imagen solamente es pues para, este, para que ustedes vean que los ARA2 entonces actúan más bloqueando este receptor que es el AT1, ¿no? Que es un factor, como les había dicho, que aumenta la vasoconstricción en el músculo lisovascular. Lo encontramos en el músculo lisovascular. Muy bien. Las indicaciones para el ARA2, entonces, una es la hipertensión arterial, pero también lo podemos utilizar en los pacientes que son hipertensos y diabéticos, y también en los pacientes que son hipertensos y han tenido accidente cerebrovascular, son hipertensos y tienen disfunción o insuficiencia cardíaca, también se utiliza. Entonces, en este cuadrito, es muy importante este cuadro porque vemos que, por ejemplo, el losartán lo utilizamos en hipertensión arterial, pero también lo podemos utilizar en pacientes con diabetes, hipertensión más diabetes, y también en pacientes con ACV, hipertensión más ACV, y en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cambio, el valsartán no está muy recomendado en pacientes con hipertensión y diabetes. Entonces, hay medicamentos que benefician por su mecanismo de acción a los pacientes diabéticos también y renales. ¿Y cuáles son esos dos? El losartán y el irbesartán. Si solo es un paciente diabético nada más, perdón, hipertenso nada más, podemos darle cualquier ARA2. Pero si es un paciente hipertenso y es también diabético, entonces lo ideal es darle un losartán o darle un irbesartán, uno de los dos. Y si son pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, el losartán o el valsartán o el candesartán van muy bien. Y si son pacientes con insuficiencia cardíaca, el losartán y el valsartán están demostrados. Y también el candesartán. No lo tenemos en el e-salud o en los hospitales públicos, el candesartán, pero sí tenemos el losartán y el valsartán. Y si es un paciente de alto riesgo, ya habíamos visto en la clase anterior quiénes son de alto riesgo, lo ideal es darle valsartán o telmisartán. Entonces este cuadro es muy interesante para que se pueda individualizar al paciente. Las dosis recomendadas, pues el losartán viene de 50 miligramos, el valsartán de 80, el irbesartán de 150, el candesartán viene de 16, también de 32 y 80, el telmisartán de 40 y también de 80, el olmesartán tenemos de 10, de 20 y de 40 miligramos. Entonces, según el nivel de hipertensión arterial, también se va aumentando la dosis, ¿no? Listo.
Para terminar esta parte de los YECAs y ARAs, este cuadro que es comparativo. Entonces, los ARAs, lugar principal de bloqueo a los receptores AT1, que ya habíamos dicho. Y los YECAs, pues inhibir la enzima convertidora, ¿no? Ventajas principales. Las ventajas principales que voy a mencionar es una de las más importantes, porque al inhibir el ECA, estamos también inhibiendo el metabolismo de la bradicinina. Entonces hay mayor bradicinina. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? Tos o angioedema. Entonces, uno de los efectos secundarios principales de los YECA son la tos o el angioedema, que es raro, pero ha pasado. En cambio, en los ARA2, como estamos inhibiendo el receptor AT1, no interviene en la inhibición del metabolismo de la bradicinina. Y entonces, por lo general, estos pacientes con ARA2 no deberían de presentar tos ni angioedema, ¿no? Raros casos han presentado, pero no se debería. Entonces, es un beneficio de los ARA2 que no presentan estos efectos secundarios, por el efecto que hemos dicho de la bradicinina. ¿Ambos están aprobados para la hipertensión? Claro que sí. Indicaciones. Los ARA2 están más indicados para pacientes hipertensos y diabéticos a la vez. En cambio, los YECAs, mm, más que todo para los pacientes posinfartados. O sea, son hipertensos y posinfartados les va muy bien. Son hipertensos y diabéticos van mejor con ARA2. ¿Qué más? Aquí otra, yo les dejo esto para que ustedes lo lean con más calma, pero aquí quiero resaltar, por ejemplo, en la nefropatía diabética, los, los ARA2 son más renoprotectores que los YECAs. Entonces, habíamos visto que el captopril, el enalapril, su metabolismo o su depuración es más renal, ¿no? Entonces, más nefroprotectores son los ARA2. Y los efectos adversos, pues ya a la primera opción es la tos, que es muy común con los YECAs. Puede haber hipotensión en los pacientes que se les ha dado dosis altas. También puede haber que algunos medicamentos no hagan como un efecto rebote, sobre todo en los pacientes con estenosis de las arterias renales, en los cuales eh, les das el YECA y puede mucho más aumentar la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado con eso. Contraindicaciones, embarazo. Embarazo porque no tanto que genere no tanto que sea teratogénico, sino que pues al inhibir el ECA, pues inhibimos la angiotensina 2 y pues específicamente sus receptores. Y ustedes saben que el receptor AT2 es más de crecimiento, entonces podríamos ahí estar presentando alteraciones del crecimiento en el feto, ¿no? Entonces por eso no se da IECA. Puede haber hiperpotasemia y está contraindicado en la estenosis bilateral de las arterias renales, como les dije. Si les damos a los pacientes que tienen estenosis de arterias renales, puede aumentar su presión, no la baja, o sea, es un efecto paradójico. Y también está contraindicado en estenosis de la aorta, ¿no? Estenosis aórtica grave. Porque pues ustedes saben que si está obstruida la arteria la válvula aórtica, no va a haber buen flujo por la aorta y pues si le damos un hipotensor, el paciente va a sufrir síncope, ¿no? Esta imagen nada más pues para reforzar lo que ya habíamos dicho. Entonces los YECA, como no degradan la bradicinina, entonces nos van a dar efectos secundarios como el angioedema o la tos seca crónica, ¿no? A nivel renal puede haber aumento
o retención de potasio. A nivel arteriolar, a veces hay demasiada vasodilatación, mucha dosis y puede haber episodios de hipotensión. Y pues hay que tener cuidado si les damos asociado a un ahorrador de potasio, porque si de hecho que ya los YECAS aumentan el potasio y si le damos un ahorrador de potasio estaríamos aumentando mucho más el potasio plasmático. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Porque vamos a pasar a los beta bloqueadores. Nada, no, chicos, ya. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, pues, son antagonistas de los diferentes receptores adrenérgicos. Tenemos beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Como ya saben. Participan en los procesos fisiológicos de, pues, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, resistencias de las vías respiratorias también, porque ahí también encontramos receptores beta. Y pues el beta bloqueo lo produce o su efecto es un bloqueo competitivo, ¿no? Es por competencia y es reversible, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, este es el mecanismo de acción de los beta bloqueantes. Aquí está. Entonces, vean acá en un miocito. Lo normal es pues que para la contracción miocárdica haya una estimulación a los receptores beta y estos están asociados a la proteína G, ¿no? Que mediante el AMP cíclico lo que van a ocasionar es que pues aumente o ingrese el calcio, ¿no? A nivel intracelular. Entonces ingresa el calcio y pues nos va a ayudar para que haya contracción, contracción ventricular, ¿no? Todo el potencial de acción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros administramos un beta bloqueante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es obstruir esto, ¿no? No va a haber la estimulación en la proteína G, ni tampoco va a haber la activación del AMP cíclico y por tanto se va a inhibir la entrada de calcio. Y al inhibir la entrada de calcio, entonces va a disminuir el ritmo sinusal, porque no va a haber buena conducción, ¿no? Va a disminuir el ritmo sinusal y también vamos a disminuir la contracción ventricular y en pocas palabras, pues la frecuencia cardíaca va a disminuir y estamos llegando a generar bradicardia, ¿no? Entonces, ¿en quiénes queremos generar esto? Pues en los pacientes que tienen algún tipo de taquicardia o arritmia, ¿no? Efectos de los beta. Entonces, vamos a repasar. Beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1 es inotrópico positivo. También tiene cronotropismo positivo, entonces es la contractibilidad, ¿no? También la frecuencia cardíaca, o sea, lo normal es que aumenten la contracción y la frecuencia cardíaca, ¿no? Una estimulación normal. También pueden liberar ADH, ya son funciones ya más secundarias. El beta 2, pues su principal acción es vasodilatador arterial y venoso. Puede ocasionar broncodilatación, que quiere decir que también entonces lo encontramos en el músculo lisopulmonar, ¿no? También en relajación intestinal y uterina, también encontramos este nivel, los receptores beta. Y pues puede ocasionar estimulación de la liberación de noradrenalina, temblor, hipercalemia, ¿no? Esos son los principales. Y el beta 3 también en su efecto es vasodilatador, liberación de óxido nítrico y estimula la gluconeogénesis. Por ejemplo, si yo quiero usar un beta bloqueo para bajar la presión arterial, tendría que utilizar
tendría que utilizar unos selectivos, ¿no? Vamos a ver ahora. Esta es la clasificación de los bloqueantes beta-adrenérgicos y tenemos los que bloquean los receptores beta 1, beta 2, o sea, mixtos, y hay unos solo selectivos que bloquean solamente beta 1 y también hay otros que bloquean los beta más los alfa, ¿no? Entonces, aquí principalmente tenemos al timolol y al propanolol. Los demás no lo utilizamos mucho. Entonces, pero sí utilizamos el propanolol y el timolol, ¿no? Que es mixto. Luego tenemos específicos, tenemos al atenolol, bisoprolol, que es bastante utilizado, esmolol, metoprolol y nebivolol, ¿no? Entonces son selectivos. Solamente, pues me van a bloquear esto, ¿no? El beta 1. Entonces lo que van a ocasionar es inotropismo negativo, cronotropismo negativo, ¿no? Todo eso. Y pues en el nodo atrioventricular me van a cortar el PR, pero si yo lo bloqueo, entonces van a alargar el PR, ¿no? Y los que son bloqueadores, beta bloqueadores más alfa, es el carvedilol y el abetalol. ¿Qué efectos producen? Entonces ya hemos hablado de estos efectos, el cronotropismo negativo, el dromotropismo negativo, ¿no? Puede ser antiarrítmicos, ¿no? Antiisquémicos. Entonces, los efectos del beta 1 selectivo, o sea, estamos hablando de bisoprolol como principal medicamento beta 1 selectivo, lo que me va a ocasionar es bradicardia, por el mecanismo de acción que ya hemos explicado. Inotropismo negativo quiere decir contracción negativa, o sea, baja, y también puede disminuir la presión arterial bajo estos efectos. No me va a provocar tanto broncoespasmo porque si se dan cuenta, el beta 1 no lo encontramos tanto en las vías respiratorias, más encontramos el beta 2. Entonces, si yo doy un medicamento a un paciente asmático, entonces tendría que darle un beta 1, uno selectivo, ¿no? No, no uno mixto, no podría darle un propanolol, ni un labetalol, ni un carvedilol, porque pues me pueden producir broncodilatación o broncoespasmo. En cambio, el beta 1 no produce. Entonces, si es un paciente asmático, le tendría que dar bisoprolol, ¿no? O esmolol, o atenolol, o metoprolol, o nebivolol, pero no le podría dar carvedilol ni labetalol. Aquí está. Y los no selectivos, que son el propanolol, por ejemplo, que pues inhibe beta 1 y beta 2, pueden tener efectos antihipertensivos y también efectos pulmonares, como les dije, y periféricos más marcados. Entonces, una pregunta de examen sería, si tengo un paciente con asma y tiene una arritmia y pues deseo bajarle la frecuencia cardíaca, ¿qué beta bloqueante sería el ideal? Entonces, entre las alternativas va a estar bisoprolol, que ese sería un beta 1 selectivo, y descartaríamos el propanolol, el carvedilol, ¿no? Así es. De ahí se generan las preguntas, ¿no? También los beta bloqueantes nos ayudan, como van a producir menor frecuencia cardíaca, menor contractibilidad, entonces esto va a disminuir la poscarga y lo que va a pasar es que va a disminuir también el trabajo del corazón, la contractibilidad, pues, y va a disminuir el consumo o el requerimiento de oxígeno. Entonces, al disminuir las demandas de oxígeno, lo que va a ocurrir es que eh, va a mejorar la perfusión en este paciente, en la perfusión específicamente en la diástole. ¿M? Entonces, por eso que los pacientes isquémicos o con infarto, es importante darle betabloqueo porque para que disminuya la demanda de oxígeno. ¿M? Y pues que
que no haya mucho más, no se genere mucho más remodelado, porque al disminuir la demanda de oxígeno, disminuye el trabajo del corazón y el estrés parietal. También tiene efectos antiarrítmicos los betabloqueantes, porque generan, como ya habíamos visto, si inhibe el AMP cíclico, pues ya no entra calcio. Si ya no ingresa calcio a la célula, entonces el efecto es que la frecuencia cardíaca baje. Entonces, las arritmias usualmente van con la fibrilación auricular, el flúter auricular, van con frecuencias cardíacas altas. Entonces, para disminuir su efecto de frecuencias cardíacas altas, entonces un beta bloqueo nos caería muy bien para controlar. En esta diapositiva solo vemos las dosis de los medicamentos. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Solamente para recordar que, pues, los bloqueadores no selectivos generan broncoconstricción y pueden generar episodios de empeoramiento del asma, ¿no? O broncoespasmo. Ahora, el propranolol que habíamos dicho es uno selectivo porque bloquea los receptores beta 1 y beta 2, viene de 40 miligramos y podemos darle hasta 480 miligramos, 1 a 3 veces al día. Bisoprolol es selectivo, como ven acá, beta 1, viene de 2.5 y podemos darle en dosis máxima hasta 10, una vez al día. Metoprolol igual es beta 1 selectivo, viene de 50 hasta 200 podemos dar. Puede ser cada 24 o cada 12 horas. Carvedilol es mixto y podemos darle 12.5 hasta 50 miligramos 2 veces al día. Igual, el único que es endovenoso es el labetalol. Lo demás es bioral. Endovenoso también es el esmolol, 2. El labetalol y el esmolol pueden ser endovenosos. Lo demás, medicamento beta bloqueante es vía oral. Indicaciones, ahí están, que también van a ser preguntas de examen. Beta bloqueadores podemos utilizar para la isquemia de miocardio, para controlar la presión arterial, en pacientes con feocromocitoma, en pacientes que tienen arritmias, taquicardia. Estos son los tipos de arritmia, ¿no? Taquicardia sinusal, taquicardias supraventriculares, perioperatorias, entre ellas fibrilación auricular, flúter auricular. Puede haber taquicardias inducidas por digitales, taquicardias ventriculares graves también. También en insuficiencia cardíaca, el carvedilol está demostrado que disminuye la mortalidad. Y otras patologías como disección de la aorta, síndrome de Marfan, ¿no? Entonces pueden disminuir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Contraindicado, pues en pacientes, los no selectivos están contraindicados en pacientes con asma y EPOC o broncoespasmo. Contraindicado en pacientes con bradicardia, pues me va a generar mucha más bradicardia, ¿no? Y puede llegar hasta el bloqueo de segundo o tercer grado. Entonces, si yo veo pacientes con un PR, aquí no es PQ, es PR, más de 0.24 segundos, está contraindicado dar beta bloqueo. Puede generar mucho más bloqueo. Contraindicado en insuficiencia cardíaca descompensada. Nosotros damos beta bloqueantes a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, no aguda. Aguda es la descompensada. Entonces, la crónica, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, sí. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, no, porque me va a generar pues mucho más, por su efecto inotrópico negativo, me va a generar mucha más congestión pulmonar. En pacientes hipotensos, no, tampoco no se le da beta bloqueo. Sistólicas menos de 90. Pacientes en shock cardiogénico o estenosis aórtica, también contraindicado beta bloqueo. Sigamos, diuréticos. Es una clase larga.
Los diuréticos los usamos específicamente los de ASA, la furosemida, pues que inhibe, que inhibe el cotransporte sodio-potasio 2-cloro, ¿no? Entonces, más utilizamos la furosemida. Em, También estamos utilizando los tiazídicos, ¿m? Especialmente la hidroclorotiazida, ¿no? Entonces, aquí tenemos la clasificación de los diuréticos, que ustedes ya lo saben. Aquí tenemos los de ASA, los tiazídicos, los ahorradores de potasio, los antagonistas de la aldosterona y los osmóticos, ¿no? Los que más utilizamos son los de ASA, los tiazídicos y los ahorradores de potasio. Porque han demostrado eficacia mm, en disminuir la congestión pulmonar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, más los utilizamos en insuficiencia cardíaca. Pero los diuréticos de ASA, por ejemplo, furosemida, no ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes. En cambio, los ahorradores de potasio sí. Es una pregunta de examen, es que si algún diurético, ¿qué diurético ha demostrado disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca? Los ahorradores de potasio. En primer lugar, espironolactona. Aquí están las indicaciones. Entonces, edema pulmonar masivo, edema pulmonar moderado, también le podemos dar en insuficiencia renal crónica y cirrosis, en hipertensión, hiperaldosteronismo, pero sobre todo damos en primer lugar y número uno en edema pulmonar masivo o insuficiencia cardíaca izquierda severa, ¿no? La furosemida. También podemos dar la bumetanida, que es mucho más efectivo que la furosemida. Pero sí hay en el Perú, pero no lo tenemos como que muy a la mano, ¿no? Por ejemplo, en hospitales nacionales no hay. En privados sí, pero en hospitales nacionales no. Estas son las dosis. De 10 a 40 miligramos viene la furosemida. Y podemos darle, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya deberían de estar presentando un efecto a los 10 a 20 minutos de haberles administrado una ampolla de furosemida. O sea, ya debe haber diuresis en este tiempo, ¿no? Un pico de diuresis de 1 hora y media, ¿no? En 1 hora y media sí o sí tiene que estar el efecto. Es de excreción renal y pues su absorción es variable. Entonces, y puede ser vía oral o endovenosa la furosemida. La bumetanide y la torasemide, de los dos, sí tenemos en el mercado, pero no son muy utilizados. Pero como les decía, es un poco más efectivo la bumetanida a comparación de la furosemida, ¿no? Los tiazídicos, los que utilizamos para hipertensión arterial, la hidroclorotiazida, que viene de 12,5 y va hasta 25 miligramos, ¿no? Una vez al día lo utilizamos. Y pues su, su duración, su tiempo de acción es de 16 a 24 horas. Por eso es una vez al día. Ahora, lo que pasa con los diuréticos es que, por ejemplo, los de ASA, que son la furosemida, podemos utilizarlo hasta dosis altas en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Podemos utilizarlo hasta en infusión. Pero los diuréticos tiazídicos usualmente solo los utilizamos para hipertensión arterial, ¿no? O insuficiencia cardíaca leve, pero no más allá de eso. Para disminuir la congestión o la sobrecarga de volumen, sí utilizamos nada más que furosemida. Los tiazídicos solamente para controlar la hipertensión, ¿no? No son tan efectivos disminuyendo la congestión o la sobrecarga de volumen como
como los diuréticos de asa. Los ahorradores de potasio tenemos la espironolactona y la eplerenone, ¿no? Los demás no contamos con el mercado. La espironolactona puede ser, siempre en cardiología utilizamos la dosis menor de espironolactona, 25 miligramos. Porque ha demostrado que bloqueando su receptor va a disminuir el daño en el remodelado ventricular y así va a reducir la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y postinfarto. Ya cuando hagamos la clase de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que hay un pilar de medicamentos que pues han demostrado disminuir la mortalidad y hay otros medicamentos que no han demostrado nada. Entonces, para ir adelantando, la espironolactona es uno de los pilares en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, porque sí ha demostrado por su mecanismo de acción que pues disminuye la mortalidad en estos pacientes. Y mucho mejor es la eplerenone, pero no lo tenemos. Pero ante ello ya pues está la espironolactona. Este es un cuadrito, resumen de los diuréticos, su sitio de acción, su mecanismo de acción y si generan o no hiponatremia. Es muy importante esto de la hiponatremia porque hay pacientes que realizan hiponatremia severa y pueden venir somnolientos a emergencia, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo en los pacientes que administramos diuréticos tiacídicos, porque son los que generan más hiponatremia que pues, los diuréticos de asa o los ahorradores de potasio. Entonces también es otra pregunta, ¿no? Los que generan más hiponatremia son, entonces, alternativas. La alternativa correcta sería hidroclorotiazida, ¿no? Que es un tiacídico. Muy bien. Listo, chicos. ¿Se cansaron? ¿Qué hora es? Ya va a ser las 4. Y va a seguir la clase. Vamos a seguir con los antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. Es muy importante saber sobre la agregación plaquetaria, pues porque el ácido acetil salicílico es uno de los más usados, ¿no? En cardiología. Entonces, sus efectos que van a inactivar la agregación plaquetaria, pues es muy importante en estos casos, porque usualmente los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, pues es por un trombo, ¿no? O un ateroma, pues que se ha roto o se ha fisurado el endotelio y se ha generado trombo. Y pues este trombo ha sido generado por una agregación plaquetaria. Entonces, administrar aspirina o ácido acetil salicílico es muy importante, pues para prevenir nuevos episodios y para tratar estos episodios. Entonces, también, aparte de la aspirina, también como antiagregación plaquetaria, también tenemos a los inhibidores de la proteína 2B3A. Pues estos receptores 2B3A están en la plaqueta misma y es un receptor que une plaqueta con plaqueta, ¿no? Esos son receptores, los 2B3A, hacen que se pegue plaquetas con plaquetas. Entonces, al administrar inhibidores 2B3A, pues hacen que ya no se agregue las plaquetas. Así es. Entonces, también, ahora vamos a ver más adelante cuáles son estos medicamentos. Ahora, y en cuanto a los anticoagulantes, importante hablar sobre la warfarina, ¿no? La warfarina, la enoxaparina y la heparina, pues porque estos medicamentos van a jugar un rol crucial en los pacientes con fibrilación auricular, ¿no? O prótesis valvulares también. Entonces vamos a hablar primero del ácido acetil salicílico, pues que tiene su mecanismo de acción que es una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa
pues, con su isoforma del COX-1. Ahora, puede también intervenir, en la síntesis del tromboxano A2, ¿no? ¿Para qué usamos el ácido acetilsalicílico? Como prevención secundaria para angina inestable, angioplastías coronarias o infarto previo. También ACVs o ictus. Y como prevención primaria, o sea, quiere decir que para los que no han tenido ningún evento de infarto, nada de eso, no tienen ningún evento, solo en los pacientes con riesgo alto se les puede dar aspirina. Los demás pacientes no. Y a los que ya han tenido infarto y han tenido ACV, ellos sí tienen que recibir aspirina como prevención secundaria. Pero como prevención primaria no se da aspirina así por así, solo se da a los que tienen riesgo elevado. Entonces, si calculamos, como ya hemos visto en clase anterior, su riesgo cardiovascular, si está más del 10%, sí le podemos dar aspirina. Luego de la aspirina como antiagregante plaquetario, también tenemos al clopidogrel. Aquí está, el clopidogrel, que pues ese sí también se inhibe, así como la aspirina, de forma irreversible a su receptor de ADP. Este es su receptor, vamos a ver. Este es el P2Y12, ¿no? Entonces, ese es su mecanismo de acción. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Aquí está. Entonces, inhibe este receptor, que es el P2Y12, el clopidogrel, porque este va a activar al ADP, pues para que pueda activar así la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces vamos a inhibir al P2Y12. También inhiben al P2Y12 los otros medicamentos como son el prasugrel y el ticagrelor, ¿no? Entonces, que sí lo tenemos en el mercado, pero lo que más utilizamos es el clopidogrel. Aquí, nada más para recordarles que vía oral tenemos al clopidogrel, también al ticagrelor, y endovenoso tenemos al cangrelor. Son medicamentos que a lo mejor no, llevando mismo farmacología mismo, no han escuchado mucho, pero ahora lo tienen que repasar, porque en los pacientes con infarto agudo de miocardio, ellos van con doble antiagregación plaquetaria, van con aspirina y clopidogrel. Entonces tienen que ver que su mecanismo de acción es diferente, porque en la aspirina estamos inhibiendo el COX-1 y para que ya no se forme tromboxano A2, y en las tienopiridinas, que está el clopidogrel, pues estamos inhibiendo el ADP, ¿no? O sea, específicamente en su receptor P2Y12, para que pues ya no se pueda agregar también la plaqueta, ¿no? Y también los inhibidores 2B3A, para que no se puedan unir, como ven aquí, plaqueta con plaqueta. Tenemos al tirofiban, al apsicimab, al tirofiban, que también hay en el Perú, ¿no? Entonces también estos son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Estas son las dosis, los mecanismos de acción. Tenemos un montón de antiplaquetarios: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor, tirofiban, apsicimab, vorapaxar. Entonces, para no marearlos mucho, los principales que vamos a estudiar hoy es el clopidogrel y el ticagrelor. Entonces, el clopidogrel, su mecanismo de acción, como vuelvo a repetir, es inhibir el receptor P2Y12. Su acción puede durar, una vez que se toma el paciente la pastilla, puede durar hasta 5 días el efecto. Entonces, por eso que si se va a someter a una operación, tiene que suspender 5 días antes la pastilla. Y estos la tableta viene de 75 miligramos. 75 miligramos. Muy bien, sigamos. Las indicaciones, recomendaciones para el antiagregante, pues infarto agudo de miocardio, ¿no? Infarto agudo de miocardio.
Y pues algunos antiagregantes plaquetarios o inhibidores del P2Y12 o tienopiridinas, como son sus nombres, puede continuarse hasta 12 meses después del cateterismo cardíaco y haber implantado stent, ¿no? Ya cuando hagan el capítulo de infarto, se van a ubicar mucho mejor con estos términos. Efectos secundarios, hemorragias. Eso es lo más temible, ¿no? Las hemorragias. Las gastritis. Entonces, es mucho más, por eso es que no damos como prevención primaria la aspirina, porque los pacientes adultos mayores pueden generar mucho más úlceras gástricas, ¿no? O hemorragias cerebrales también, ¿no? Los pacientes adultos mayores. Esos son los efectos secundarios. Sigamos con la heparina. La heparina que promueve la actividad de la antitrombina 3. Y pues, para cuantificar la heparina tenemos que mantener o pedir el laboratorio, el TTPA, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina, que lo normal es de 50 a 75 segundos. Y si estamos administrando heparina como anticoagulante para un paciente con trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, prótesis cardíacas o fibrilación auricular, entonces tenemos que pedirle a las 12, 6, 12 y 24 horas, ¿no? El TTPA para ver si están en rangos adecuados. Y pues aparte de la heparina que es endovenoso, tenemos otro anticoagulante que es la warfarina, que pues me va a inhibir la producción de protrombina, ¿no? Entonces, saben que la protrombina pues se va a formar en trombina y pues puede ahí generar también por esa cascada la activación plaquetaria. Indicaciones de la heparina no fraccionada, ahí está, infarto agudo de miocardio, síndromes coronarios agudos. En mujeres embarazadas no les podemos dar warfarina, por eso se puede dar heparina no fraccionada. Y también previo o durante las angioplastías coronarias. Este es un cuadro de todos los anticoagulantes que utilizamos y vamos a hablar específicamente de la heparina no fraccionada y de la enoxaparina que utilizamos también bastante. Entonces, si se dan cuenta acá, el tiempo pico de acción es más o menos para la heparina no fraccionada 4 a 6 horas y la enoxaparina hasta 5 horas, ¿no? Entonces, a estos pacientes tenemos que pedirle análisis de sangre. En caso de la heparina no fraccionada, el TTPA, y en caso de la enoxaparina no hay. No hay así como un examen específico que nos diga si está alargado o está subanticoagulado el paciente. En cambio, en la heparina no fraccionada sí hay, que es el TTPA. Entonces, si está muy alargado, disminuimos la dosis y si está muy bajo, aumentamos la dosis. Pero en la enoxaparina no hay. Nos guiamos nada más por signos como sangrado y tampoco hay un antídoto, ¿no? Para la enoxaparina. En cambio, para la heparina no fraccionada, sí hay la protamina, ¿no? Warfarina. Entonces, la warfarina es vía oral. En cambio, la heparina no fraccionada endovenoso y la enoxaparina subcutánea. La warfarina es bioral, tiene una semivida de 37 horas porque se une en su totalidad a la albúmina y recién a las 37 horas está haciendo efecto. Es por eso que si nosotros damos warfarina a un paciente, recién tenemos que supervisar los controles del tiempo de protrombina o también con el INR a las 37 horas. Específicamente después de 2 días, redondeando, pedimos el INR, ¿no? Para ver si está en rangos de coagulación. Y los rangos de coagulación tienen que ser entre 2 a 3.
¿listo? Entonces recuerden que pues la semivida de la warfarina es de 37 horas. Warfarina, las indicaciones: cardiomiopatía dilatada, estenosis mitral severa, fibrilación auricular, prótesis valvulares mecánicas, trombosis venosa profunda, TEP, que es tromboembolia pulmonar. Contraindicaciones: si tiene el paciente cirrosis, una hemorragia severa, úlcera péptica, primer trimestre del embarazo, un ACV reciente también, ¿no? Listo, chicos. Para acabar, los antiarrítmicos, que tenemos de 4 clases: los bloqueadores de canales de sodio, clase 1, los antagonistas de los beta-adrenérgicos, aquí son los de clase 2, 3 son los que prolongan la duración del potencial de acción, y 4 antagonistas de los canales de calcio tipo L. Entonces aquí tenemos la clasificación. Los bloqueadores de canales de sodio son, puede ser 1A, son bloqueadores intermedios: la quinidina, la procainamida, la agmalina también. 1B, los bloqueadores rápidos: fenitoína, lidocaína es lo que más se utiliza, ¿no? Y 1C, los bloqueadores lentos: propafenona, que también es lo que más se utiliza como antiarrítmico. Eso les pregunto, ¿no? En prácticas. El mecanismo de acción de la propafenona, ¿no? Es bloqueante del canal de calcio, de sodio, perdón. En la clase 2, que son los beta bloqueantes, aquí tenemos a los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, que ya hablamos. La clase 3, los bloqueadores de canales de potasio, y en esta tenemos a la amiodarona y al sotalol. Entonces, estas bloquean los canales de potasio y así van a disminuir la frecuencia cardíaca. Los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, tenemos al verapamil y al diltiazem. Vamos a hablar un poco del potencial de acción, y pues es donde intervienen, ¿no? En el potencial de acción. El potencial de reposo pues está negativo: menos 20 milivoltios, menos 85 milivoltios. Y en la fase cero es que encontramos la despolarización y la entrada de sodio, ¿no? Entonces, es aquí que pues van a intervenir los antiarrítmicos de clase 1. Entonces van a impedir la entrada de sodio y por tanto no va a haber inicio del potencial de acción, ¿no? Entonces ahí intervienen y por eso el efecto es la contracción del corazón disminuida y la frecuencia cardíaca disminuida. La fase 1, que es la corriente transitoria de potasio. La fase 2, que está acá arriba, que es la de la meseta, que es la entrada de calcio. Ahí van a intervenir los antiarrítmicos de clase 4, los bloqueantes de canales de calcio, como el verapamil y el diltiazem. Luego tenemos la fase 3, que es de la repolarización, que hay salida de potasio. En la salida de potasio habíamos visto que interviene en la clase 3, amiodarona y sotalol. Entonces bloquean aquí la salida de potasio. Y la fase 4, que es el equilibrio isoeléctrico, donde también entra calcio. También aquí interviene los medicamentos de la clase, los beta bloqueantes, ¿no? Que les había dicho que también impiden la entrada de calcio, ¿no? Por el AMP cíclico y todo ese mecanismo de acción. Entonces, los antiarrítmicos intervienen en todo lo que es el potencial de acción en sus diferentes fases, como están viendo. Así lo que van a lograr, entonces, lo que van a lograr es pues disminuir o un efecto cronotropo negativo, ¿sí? Y controlar algunas arritmias. Esta es una clasificación y un resumen. Ya hemos visto el mecanismo de acción, ya hemos visto los fármacos y pues las características de cada uno de ellos, ¿no? Y las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, la propafenona, aquí está indicado para las taquicardias paroxísticas supraventriculares, la flecainamida también, la lidocaína para arritmias ventriculares, la miodarona para arritmias ventriculares y fibrilación auricular también.
Las reacciones adversas que más hay que tener en cuenta son con la amiodarona, porque puede haber depósitos corneales, puede haber fotofobia y en algunos pacientes puede ocasionar neuropatía óptica, visión borrosa y hasta pérdida de la visión. La propafenona, como habíamos visto acá, que su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio, pero son de bloqueo lento, de tipo 1C. Entonces, enlentece la conducción de los tejidos que tenían respuesta rápida. Entonces, lo que va a hacer es prolongar el PR, el QRS y el QT. Y los efectos adversos, pues bradicardia, broncoespasmo. Entonces, usualmente se utiliza en pacientes con fibrilación auricular, pero siempre y cuando tengan un corazón sano. ¿Qué quiere decir? Que no tengan ninguna válvula enferma, que solo tengan fibrilación auricular, nada más. Porque hay pacientes con fibrilación auricular, pero que tienen alguna valvulopatía, como estenosis mitral. Ahí ya no podemos utilizar propafenona, solo beta bloqueante o amiodarona. Entonces, este es un punto muy importante que también lo van a leer ustedes seguramente. Propafenona se utiliza en pacientes con FA, pero con un corazón estructuralmente sano, porque la FA es una alteración eléctrica, pero tiene que estar estructuralmente sano el corazón. La amiodarona, ya hemos visto, bloquea la salida de potasio y pues disminuye el automatismo, disminuye la velocidad de conducción, ¿no? Y lo más importante es que sus efectos adversos, ¿no? Puede haber estreñimiento, anorexia, náuseas y hasta pérdida de la visión, como les dije. El verapamil y el diltiazem, clase 4, disminuyen la pendiente en la fase 4 y también igual, ¿no? Que los demás, disminuyen la velocidad de conducción auriculoventricular. Entonces lo utilizamos en pacientes con flúter, con FA y sus efectos adversos es bradicardia, hipotensión y también deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Es por eso que en pacientes con fracción de eyección baja, menos de 45%, no se les puede dar verapamil y diltiazem porque lo van a deteriorar mucho más. Listo, chicos. Ay, me cansé.